Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 37. Y en esta lección vamos a hablar de la restauración. Restauración. Este es un tema muy importante en la Biblia y muestra cómo Dios está restaurando todo lo que se ha perdido. Nuestro versículo clave se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando habla sobre el día perfecto se refiere a cuando Cristo Jesús regrese a este planeta, el planeta Tierra. Entonces nuestro tema es la restauración. Restauración. La palabra restauración significa traer de vuelta o regresar algo a su estado original. Su estado original. El restaurar todas las cosas. Y vemos que esto es lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Él vino a restaurar todo lo que se había perdido en el jardín del Edén con el primer hombre y la primera mujer. La Biblia es un libro sobre la restauración. De esto es de lo que se trata. No es un libro acerca de Dios o sobre el diablo, no es un libro sobre el cielo o el infierno. No. La Biblia es la historia de la humanidad que se encontraba en problemas, de cómo pecaron y de cómo han perdido su relación con Dios y de cómo Dios les ha redimido o restaurado, devuelto a una relación correcta con Él, con Dios. Y cuenta la misma historia una y otra vez, de 1000 maneras diferentes. Todo lo que se había perdido en el libro de Génesis, y por cierto la palabra Génesis significa comienzos. En este libro de Génesis, el libro de los comienzos, se restaura en el Apocalipsis, que significa el final, el gran final de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Permítame darle una ilustración al respecto de estas grandes verdades, contrastando el libro del Génesis con el de Apocalipsis. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos la creación de los cielos y la tierra. En el libro de Apocalipsis se encuentra la creación del cielo nuevo y tierra nueva. En el libro de Génesis encontramos el primer ataque de Satanás en contra de la humanidad. Y en el Apocalipsis es el último ataque de Satanás en contra del hombre. En el libro de Génesis, el sol iba a gobernar el día, mientras que en el Apocalipsis no existe la necesidad del sol. En el libro de Génesis encontramos la oscuridad y la noche, y en el Apocalipsis no existe la noche. En el libro de Génesis fueron creados los mares, y en el Apocalipsis ya no existe el mar. En el libro de Génesis encontramos un río en el jardín, y en el Apocalipsis es el río de la vida que fluye de la Nueva Jerusalén. En el libro de Génesis encontramos que el hombre fue expulsado del paraíso, y en el Apocalipsis el hombre es restaurado al paraíso. ¡Qué gran contraste entre estos libros! En el libro de Génesis, el árbol de la vida fue cerrado para el hombre, y en el libro de Apocalipsis el árbol de la vida fue abierto al hombre. En el libro de Génesis, Nimrod se rebela y él funda la ciudad que conocemos como Babilonia. Y en el Apocalipsis, tanto el anticristo como Babilonia son destruidos. En el libro de Génesis vemos el matrimonio del primer Adán, mientras que en el Apocalipsis es el matrimonio del último Adán. En el libro de Génesis hay un arco iris sobre la tierra, y en el Apocalipsis el arco iris se encuentra rodeando el trono de Dios. En el libro de Génesis ocurre el primer pecado, y en el Apocalipsis ya no hay pecado. En el libro de Génesis se promete la caída de la serpiente, y en el Apocalipsis la serpiente ha caído, y esto se cumple. En el libro de Génesis surge la pregunta, ¿dónde está el Cordero? Y en el Apocalipsis encontramos que el Cordero se encuentra en el trono de Dios. ¡Qué gran contraste entre estos libros, el primero y el último de la Biblia! Ya te digo, la Biblia no es ningún accidente, es el genio, es la mente de Dios, revelada a nosotros, su redención o su restauración. Algo que necesito destacar antes de continuar es que no existe ninguna prueba escritural de que las cosas que fueron perdidas antes del libro de Génesis, antes de que comenzara el Génesis,
y por supuesto hablamos de Lucifer y de sus ángeles caídos, no hay prueba de que volverán a ser restaurados. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 14. Ellos nunca serán restaurados. Solamente la humanidad será restaurada de vuelta a una buena relación con Dios. Ahora, una de las cosas que debemos saber es que todo conocimiento es progresivo, incluyendo el conocimiento espiritual. De nuevo, toda verdad es paralela. Si encontramos una verdad en el plano natural, también será verdad en el plano espiritual. Todo conocimiento es progresivo, y es una de las grandes cosas que ocurren en nuestro mundo en la actualidad. Existe un gran incremento de conocimiento. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros experimentamos una revelación sobre la redención que se va abriendo cada vez más. Dios nos está revelando cosas el día de hoy, de su palabra, que está siendo restaurada a la iglesia. Todo lo que la humanidad perdió en la rebelión de Adán será restaurado por completo gracias a la obediencia de Cristo. Esto lo tomamos de Romanos capítulo 5, versículos 17 al 21. Todo lo que se perdió es restaurado en Cristo Jesús. Y esta es la restauración de la iglesia y del creyente. Tenemos una buena pregunta. ¿Qué ocurrió con el conocimiento que la humanidad tenía de Dios? Porque en el principio tenemos a Adán y a Eva caminando con Dios, porque ellos tenían esta relación íntima y personal con Dios. ¿Y qué pasó con eso? Cuando Adán y Eva pecaron, experimentaron lo que nosotros hoy en nuestra época tecnológica con las computadoras llamamos limpieza de memoria. Cuando pecaron. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, ellos perdieron su conocimiento espiritual o hubo un borrado de memoria. Ellos ya no tenían este íntimo conocimiento de Dios. Verás, el conocimiento espiritual no puede retenerse en una mente carnal. Y esta es una de las dificultades que mucha gente tiene con la Biblia, porque no conocen a Dios. Ellos no conocen al autor de la Biblia, por lo tanto no pueden comprender de qué está hablando Dios. Ellos toman su mente carnal para intentar comprender la verdad espiritual. Y esto no puede funcionar. Esto no puede funcionar así, mi amigo. El conocimiento espiritual no se puede contener en la mente carnal. Quiero mostrarles algunos puntos al respecto. Punto A. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían compañerismo con Dios a diario. Ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 8. Pero luego, punto B, al momento en que Adán y Eva pecaron, el miedo se apoderó de ellos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 10. Ellos intentaban esconderse de Dios a causa de su pecado. Punto C. Ellos perdieron su conciencia de Dios y se volvieron tímidos. Les sobrecogió el temor. Por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque antes de esto ellos habían sido vestidos con la gloria de Dios, de esta misma gloria Shekinah, con la que Dios mismo está envuelto, con la que Él mismo está vestido. Eso es lo que tenían y ahora se han llenado de miedo y están conscientes de su desnudez. Dios les advirtió sobre esto. En Génesis capítulo 2, versículo 17, dice así: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». Estas palabras, ciertamente morirás, se traducen muere y continuamente estarás muriendo. Ellos murieron espiritualmente en el momento que pecaron, y esta muerte continuó obrando en ellos y sus almas y en sus cuerpos físicos. Ellos continuaron muriendo. Dios les advirtió sobre esto. Adán y Eva murieron espiritualmente. Ahora parecería que Adán podría haber recordado mucha información acerca de Dios, porque él había conocido tanto a Dios que seguramente podría haber retenido esa información y comunicarla a sus hijos. Pero en vez de eso, lo que encontramos en Génesis 4:8, que el primogénito de Adán, Caín, se volvió un homicida. Punto B. Encontramos que la primera poesía de la Biblia se escribió sobre homicidio. Esto se encuentra en Génesis capítulo 4, versos 23 y 24.
encontramos que tan solo en 10 generaciones el mundo se había vuelto tan malvado que tenía que ser destruido. Es impactante. Génesis capítulo 6 versículos 9 al 13. 10 generaciones y tiene que ser destruido. ¿Qué pasó? Esta pérdida de memoria. Adán perdió tanto su relación con Dios como su memoria de lo que Dios es en verdad. Ahora hagamos otra pregunta. ¿Cómo es que Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento? Hubieron muchas formas en que esto ocurrió. Punto A. Dios habló con y a través de gente inspirada, lo que llamamos profetas y profetisas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Punto B. Dios comenzó una revelación de sí mismo a través de su pacto con Abraham. Dios comenzó construyendo esta relación con Abraham, y Abraham se convierte en el amigo de Dios. Y es así como Dios comienza a revelarse a sí mismo a nosotros. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y Juan capítulo 8, versículo 56. Dios se revela a sí mismo a nosotros. Punto C. Dios dio a Moisés instrucciones escritas acerca de su pacto. Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. De esto es de lo que se trata la ley. Nos está dando la revelación de las características de un Dios santo. Entonces, si vamos a resumir todo esto, tenemos que resumirlo así. La historia completa del Antiguo Testamento es Dios escogiendo a un hombre, Abraham, para desarrollar a una nación, Israel, la cual produciría al Mesías, Cristo Jesús, quien salvaría al mundo. De esto es de lo que se trata. Se trata de Dios nos está revelando a Cristo. Esta es una parte de su proceso de restauración. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es que Jesucristo nos reveló a Dios? En primer lugar, Él es Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso está en el verso 14. Entonces, Dios se hizo hombre y vino aquí y habitó entre nosotros en un cuerpo físico. Punto B. Es imposible que nosotros conozcamos apropiadamente a Dios desde los cielos distantes, por lo cual Dios se hizo hombre para poder revelarse a nosotros. Esto lo encontramos en 2 Corintios 4:6. Entonces el velo ha sido removido y Dios se revela a sí mismo a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Él dijo: tú no deseas sacrificios y los holocaustos nada son, pero tú deseaste a un hombre, el sacrificio perfecto, y entonces me diste un cuerpo, y vine y habité entre ellos. Para esto vino Jesús. Punto C. Jesucristo vino a esta tierra, y su propósito fue el reconciliarnos una vez más con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 11. Esa fue la intención de Dios, su propósito. Él quería revelarse a sí mismo a nosotros, para que pudiéramos llegar a ser justos con Él, estar bien con Él, para que pudiéramos tener una relación con Él. Punto D. Jesús dio el ejemplo perfecto de la deidad. Esto lo vemos en Colosenses 2:9. Es en Él en quien mora la plenitud de la deidad en su cuerpo. Pero Dios no solamente quiere revelarse a sí mismo a nosotros, sino que Él también desea que le experimentemos en nuestra vida. Él quiere que establezcamos una relación con Él, o como acabamos de decir, una restauración de todo lo que se había perdido. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, hablando de todos aquellos que buscan el rostro de Dios, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces está diciendo, este es el plan de Dios para la restauración o para la redención. Él quiere revelarnos a Cristo, para que podamos llegar a ser como Cristo. Porque lo cierto es que llegamos a ser como el Dios a quien adoramos. Entonces Cristo vino a revelarnos a Dios
para que podamos llegar a ser como Cristo, como Dios. Ahora hagamos otra pregunta. ¿Cuál es la lección de la historia? La lección de la historia se remonta al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, toda revelación de Dios, y de estas hay bastantes, vimos los nombres del Señor: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu. Todas estas revelaciones de Dios fueron dadas a un líder, por lo general un profeta, a veces a algún otro líder espiritual, que posteriormente proclama esta verdad a la gente. Entonces Dios se revela primero a una persona, quien se lo revela a la gente a posteriori. Por último, el pueblo experimenta esta verdad en sus propias vidas. Esta es la manera en que Dios se revela a sí mismo a través del Antiguo Testamento, y de muchas diferentes maneras, por ejemplo, con los nombres que Él nos da, con los diferentes profetas que Él levantó, la palabra escrita, la ley de Moisés. Todo esto fue para que Dios se revelara a nosotros. Ahora tomemos unos minutos para hablar del Nuevo Testamento. ¿Cómo funciona esto en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es la revelación completa de Dios. Recuerde lo que dijimos, el Antiguo Testamento es Dios escogiendo a un hombre para producir una nación, la que produciría un Mesías para redimir al mundo. Y en el Nuevo Testamento, este hombre es Cristo Jesús. Él es el ungido de Dios, el Mesías. Él fue quien vino para darnos este entendimiento completo y revelación de Dios. Y lo cierto es, conocemos más de Dios gracias a Jesucristo que cualquier otra cosa. Fue Cristo Jesús quien nos reveló lo que Dios es en verdad. Ahora, para nosotros como creyentes, Jesucristo debe ser experimentado en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes del Nuevo Testamento. De esto se trata el cristianismo. El cristianismo no es solo otra religión, en donde tenemos una lista enorme de reglas que debemos seguir. No, el cristianismo es la revelación de Cristo Jesús, quien ha venido para revelarnos cómo debemos vivir. No solamente vino como sustituto por nuestros pecados, sino que vino como un ejemplo, mostrándonos cómo vivir. Por ejemplo, quiero leerles este pasaje de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, sigue diciendo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y este es el propósito para el que Cristo vino aquí, no solamente para revelarnos a Dios, no solamente para pagar nuestra deuda de pecado y morir por nosotros, sino para poner el ejemplo de la manera en que debemos vivir. Ahora, permítanme hablarles sobre otra área. Hablemos sobre cómo se revela la restauración en los 7 periodos de la Iglesia. Existen 7 periodos en la historia de la Iglesia, y quiero que tomemos un momento para examinarlos. Y una buena enseñanza respecto a este tema viene en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, donde dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y este es Cristo Jesús hablándole a Juan en la isla de Patmos, le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, son los pastores o los líderes de estas 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y la Escritura continúa nombrando a estas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y el capítulo 3, y trata con cada iglesia individualmente. Las 7 iglesias de Asia. Ahora, la mayoría de eruditos bíblicos creen que no solamente es una referencia histórica a las 7 iglesias, sino que, espiritualmente hablando, se refiere a 7 épocas diferentes de la iglesia que han ocurrido, y existen 7 periodos destacables. El primero de estos periodos es lo que llamamos la Iglesia Apostólica. La Iglesia Apostólica. Esto ocurrió entre el año 30 al año 100 después de Cristo. Este es el tiempo en que el liderazgo de la Iglesia era el apostolado original. Aquellos que conocieron a Jesús mientras estuvo en la tierra. Habían caminado con Él, tenido compañerismo con Él, y les dio gran revelación. Entonces la Iglesia estaba bajo el liderazgo de estos apóstoles
originales y le conocemos como la Iglesia Apostólica. A la segunda época le llamamos la Iglesia perseguida y va del año 100 después de Cristo al año 313. La Iglesia perseguida. La persecución básicamente fue orquestada por el Imperio Romano. El Imperio Romano controlaba todo el mundo civilizado y la Iglesia sufrió en extremo. Sufrió de una persecución severa bajo el dominio de los romanos. La tercera época de la Iglesia la llamamos la Iglesia Imperial. La Iglesia Imperial. Y esta tuvo lugar a partir del 313 hasta el año 476 después de Cristo. Y lo que ocurrió fue que esta fue la época en que la Iglesia llegó a ser la Iglesia del Estado. La Iglesia del Estado. Y en esta época Constantino, el emperador romano, reconoció la autoridad de la Iglesia y le dio libertad. Él autorizó u oficializó el funcionamiento del cristianismo en el Imperio Romano y se convirtió en la Iglesia del Estado. Y lo que ocurrió cuando esto pasó, perdieron los dones ministeriales, perdieron los dones manifestacionales del Espíritu Santo y también mucho del fruto del Espíritu, porque todo se volvió político, una iglesia de Estado, y esta nunca fue la intención de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta época de la Iglesia, que conocemos como la Iglesia medieval. La Iglesia medieval, y esto tuvo lugar del 476 hasta el año 1453 después de Cristo. La Iglesia medieval. Y esta época, por supuesto, transcurrió en lo que llamamos la Edad Media, o el oscurantismo, porque la verdad espiritual ha sido sacada. Las iglesias se han vuelto políticas en lugar de espirituales. La iglesia ha perdido su vida espiritual y entonces, cuando la vela se apaga, el cuarto se vuelve oscuro. Y esto fue lo que ocurrió. Durante este tiempo es una iglesia política y no tiene liderazgo espiritual, tampoco tiene vida espiritual y tampoco tiene el fruto del Espíritu Santo. Este fue un tiempo oscuro, históricamente hablando, por supuesto, para la iglesia. La quinta época de la iglesia la conocemos como la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada, y esto comienza en el año 1453 hasta el año 1648 después de Cristo. La Iglesia Reformada. Es aquí donde la iglesia comienza a experimentar lo que llamamos restauración. Restauración. Martín Lutero publicó sus 95 tesis que clava en la puerta de la iglesia, proclamando que somos justificados por la fe. Es una obra espiritual en nosotros. Juan Calvino comenzó a enseñar sobre la soberanía de Dios. Eran verdades espirituales que estaban siendo restauradas en la iglesia. Y esto nos lleva a la sexta época de la iglesia que llamamos la Iglesia de la Santidad. La Iglesia de la Santidad. Esto ocurrió entre los años 1648 hasta el año 1900 después de Cristo. Iglesia de la Santidad. La iglesia continúa experimentando restauración. La verdad espiritual está siendo revelada. Por ejemplo, John Wesley comenzó a enseñar sobre la santificación. Esta es una verdad gloriosa que él le revela a la iglesia y enseña que las almas están siendo cambiadas, santificadas, hechas como Cristo. También aparece A.B. Simpson y él comienza a recibir revelación sobre sanidad divina. Sanidad divina. Era una maravillosa restauración para la iglesia. Y por último, la séptima época de la iglesia es la Iglesia Pentecostal. La Iglesia Pentecostal, y esta comenzó en 1900 después de Cristo hasta llegar a nuestros días, nuestra época presente. En la iglesia actual seguimos experimentando esta revelación que vino a través del bautismo del Espíritu Santo. Y esto comenzó en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, un lugar muy humilde y pequeño. Pero Dios tomó a estos creyentes metodistas que habían sido santificados y ahora creían en el Espíritu Santo y cómo sanaba a la gente. Recibieron esta verdad gloriosa sobre el bautismo del Espíritu Santo y ha cambiado por completo, por completo. ¿Cómo adoramos? Ha cambiado nuestro entendimiento de las Escrituras y tanta verdad espiritual que ha sido restaurada a nosotros. Ahora, esto me trae a mi última pregunta.
¿Cuándo estará completa la restauración? ¿Cuándo estará completa? La respuesta la podemos encontrar en Hechos capítulo 3, versículo 21. Aquí está hablando de Cristo Jesús, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Lo que está diciendo es que todo lo que había estado perdido será restaurado. Jesús será contenido en los cielos, permanecerá allí, hasta la restitución de todas las cosas. Dios quiere restaurar todo lo que ha estado perdido, de nuevo a la iglesia, a los creyentes otra vez. Romanos capítulo 9, versículo 28 dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, porque el Señor efectuará una obra corta sobre la tierra. Y eso es lo que vemos, cumpliéndose y ocurriendo en nuestra época actual, que Cristo Jesús está revelándonos a Dios. Él está restaurándole a la iglesia todo lo que estuvo perdido. Es obvio, Dios está haciendo una obra pronta en la actualidad. Hay más profecía que ha recibido su cumplimiento en los últimos 50 años que en los últimos 500 años. Dios está obrando en nuestra vida. Verás, solo en los últimos 100 años, la iglesia se ha vuelto verdaderamente global. De hecho, en nuestro tiempo presente existen más cristianos al sur del Ecuador que al norte del Ecuador. La iglesia ya no es más una iglesia europea, no. Hay más cristianos en Sudamérica y en África de los que hay en Asia y en Norteamérica. Dios está obrando rápidamente. Él está restaurando todo lo que se había perdido. Entonces, tú y yo como creyentes debemos permitirle a Dios completar su obra de restauración en nosotros y que nos haga parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas como creyentes.